Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres razones. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Al ser las 3:02 de la tarde, esperamos que estén pasando muy bien. Les recordamos que Por Tres Razones está pasando ahora por la vía de Facebook, pero en Colombia, vamos a ver si estamos en Colombia Digital, porque la plataforma de Noticias Colombia está viviendo algún tipo de transformación, así es que en estos momentos estamos pasando por Colombia Digital. Les recordamos también que nuestro WhatsApp es el 70030303, pero no lo veo por aquí habilitado, lo tiene Roberto Torres. Es el 70030303 y que también estamos en la 98.7 en el corazón de los costarricenses, como siempre. Así es que espero que usted esté pasando una tarde pues muy bonita, una tarde llena de satisfacciones, ya entrado el año, ya pintando prácticamente lo que es el 2021, pues esperamos que usted la esté pasando muy bien en compañía de sus seres queridos. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, así es que, como siempre, le suelo preguntar, amiga, amigo que nos ve y nos escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa en un día como hoy? Hoy, 15 de enero del 2021, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Por lo general, lo que más nos importa es lo que tenemos más cerca, nuestra familia, nuestros seres queridos, las personas que forman parte de nuestro entorno. También tenemos que ampliar un poco la mirada y tener presente que formamos parte de una gran nación, una nación que muchas veces se ve afectada por crisis como la que estamos viviendo hoy, por una pandemia que no se veía hace ya más de 100 años, pero que se ve afectada también por crisis sociales, políticas, económicas, sanitarias como las que estamos viviendo, que formamos parte de un universo, que no estamos solos, que estamos anclados dentro de una humanidad que lo que pretende es ser cada día mejor. Así es que, ¿qué es lo que más nos importa? Bueno, nos importa nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra fe, nuestra prosperidad. Obviamente nos importa pues estar bien. A todos lo que más nos interesa, aquí tengo sus primeros comentarios, es estar bien. Me importa la censura que existe y cómo yo no comprendo a Albino Vargas. Bueno, yo puedo comprender a Albino Vargas, al señor Albino Vargas, a quien tuve la oportunidad de entrevistar al mediodía. No tengo que compartir con él todas sus opiniones, pero yo comprendo su punto de vista. Los sindicatos tienen su punto de vista, pero yo sí sostengo y lo puedo decir pues con toda honestidad, que hay que hacer recortes en el gasto público. Muchos de los recortes tienen que ver con empleo público y en eso sí, pues no hemos logrado ponernos de acuerdo, pero comprenderlo lo comprendo. Creo y me importa que las compañías deben contratar jóvenes y personas con experiencia, pero debería existir una ley que marque la pauta para que lleven esas personas a las empresas. Yo creo que se está refiriendo, claro, a una combinación entre generaciones, y en esto también estoy muy de acuerdo. Yo pienso que esta experiencia que vivimos ahora a partir del 2018 nos dio un dato muy revelador. Tiene que haber una edad, una madurez
cierta madurez en los gobernantes, tiene que haber un equilibrio dentro del equipo. Hay una tendencia dentro de las empresas, los gobiernos, dentro del mundo entero, pues de apostar únicamente por la juventud. Y en buena hora por la juventud, pero muchas veces no basta. En realidad lo que debemos de buscar es un sabio equilibrio entre la juventud y la experiencia, porque lo que da la experiencia no lo da el conocimiento que se adquiere en las universidades. Muy, muy sabio su comentario. Buenas tardes, Evelyn. A mí lo que más me importa es que el país no logre llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y quedemos mal parados. Ajá. Salud, trabajo y Dios en nuestro corazón. Es un comentario también muy sabio. Recolectar café desde Tarrazú. Ah, qué bonito. Mándenos una bolsita de café. Lo que más me preocupa es que los científicos no dicen cuántos años protege la vacuna, me dice Alejandro Coronado. Por lo menos, Alejandro, mire, ya hay vacuna, eso es muy bueno. Ya está llegando la vacuna a Costa Rica, eso es muy bueno. Sabemos que por lo menos de 6 meses a 1 año protegerá la vacuna y eso también es bueno. Tratemos de ver las mejores cosas de lo que más nos preocupa, porque estamos atribulados, estamos preocupados, lo dije desde el principio. Obviamente sí hemos vivido un año sumamente agitado todos. El 2020 fue un año de una ingrata sorpresa. El coronavirus fue una de las sorpresas más ingratas y, como dije también al principio, nos preocupa nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestros seres queridos, pero si miramos un poquito más, somos parte de la humanidad. Entonces cuando a mí la gente me pregunta, ¿pero por qué nos pasó esto?, mi respuesta casi siempre es, no nos pasó a nosotros costarricenses, le pasó al mundo. El COVID-19 le está pasando al mundo. Ahora, que nosotros como costarricenses tengamos que tomar acciones con respecto a esta pandemia y acciones políticas, sociales, económicas, de eso no nos salva nadie. Eso sí, eso es verdad, tenemos que tomar acciones porque nadie va a venir a rescatarnos, ni el fondo, ni nadie, ni el Fondo Monetario Internacional. Dios nos puede ayudar, pero a Dios dando y con el mazo dando. Así es que, claro, ¿por qué nos pasó? Bueno, porque le pasó a la humanidad. Este virus nos ocurrió a todos y a todas. Y claro, es una ingrata sorpresa, a nadie le gusta el desempleo, a nadie le gusta la pobreza. ¿Qué acciones vamos a tomar? Y estamos en un año muy especial. 2021 es el año preelectoral. No estamos en un año en el cual, como muchos nos dicen, no es hora de hablar de política. No, sí es hora, la verdad, sí es hora de hablar de política, porque la política no la debemos de satanizar. La política son políticas públicas. Vean qué tan importantes son las políticas públicas que los fabricantes de Pfizer y BioNTech ya nos dijeron los voceros, que ellos todavía no van a traer la vacuna a los medios, a las empresas privadas antes de cubrir los acuerdos con los gobiernos. Vean si no será importante la política. Entonces, aquella persona que diga, ay, yo no quiero tener nada que ver con la política, pues, ay, lo siento, pero todos estamos ligados a la política de alguna u otra manera, porque ya ven que las farmacéuticas privadas ni los hospitales privados podrán adquirir la vacuna antes de que se cubra con un pacto país. Entonces, más vale que el país se enrumbe en un buen camino, porque no es por el bien de los diputados, no es por el bien del presidente, no es por el bien del ejecutivo ni de los ministros. Eso no es lo que a mí en lo personal me importa. Si a mí me preguntan qué es lo que más me importa, a mí me importa el bien de todos nosotros. Bueno, nos vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Hace ya cosa de una semana o tal vez unos días más, unos días menos, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien fue ministro de Planificación, quien fue director del Banco Central, quien fue diputado, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa, quien fue presidente de la República, quien fue secretario general de la Organización de Estados Americanos,
propone crear una coalición de partidos moderados, de derecha moderada, de línea humanista, para sacar a los mejores y las mejores. Y de cara a las elecciones del 2022, poder hacer una fusión entre esos diferentes partidos y presentar una papeleta digna, una papeleta que sea elegible para esa campaña. Hoy tengo el gusto de tenerlo aquí en Por Tres Razones. Don Miguel Ángel, siempre es un gusto conversar con usted. Evelyn, encantado de compartir una vez más con usted y con todos los que tienen el gusto de escucharla. Primero que nada, creo importante, don Miguel Ángel, que nos diga si usted tiene algún interés político a la hora de proponer esta idea, pues que en realidad a muchos sorprendió en su momento, sobre todo a muchos de su propio partido, del Partido de Unidad Social Cristiana. Yo he venido señalando que, desdichadamente para mí, para mi familia, yo todavía tengo un caso abierto en mi contra. Son unos hechos con los que realmente no tengo nada que ver, que vienen del 2001, de hace 20 años, y en los cuales se me involucró en el año 2007, finales del 2007, hace 14 años, 13 años. Y ese caso, a pesar de que en 2 ocasiones en la audiencia preliminar se estableció que no había razón para seguir con juicio, en una tercera audiencia preliminar se mandó a juicio. Y en esas condiciones yo he sido muy claro desde el año 2004 de que yo no quiero imponerle ni a mi partido, ni a las causas por las que participo y en las que creo, ni a mi familia, el lastre, el peso de que una campaña se base en atacarme por tener un caso abierto. De manera que yo no tengo ninguna posibilidad, ningún interés de ninguna participación electoral. Además, cumplí este mes 81 años, ya yo soy un hombre viejo. Y gracias a Dios estoy muy bien, pero yo 81 años. Ahora, sí tengo un interés político, tengo el interés político, como usted estaba comentando en sus 3 razones, de que la política es muy importante y de que a mí me parece que debemos darnos cuenta de que por más que ya tengamos la vacuna, por más que seamos de los países de América Latina el que en porcentaje de la población más vamos vacunando, ser el segundo que recibió la vacuna, pues no vamos a terminar con esto si las vacunas siguen llegando de acuerdo con lo que se tiene programado por los fabricantes y las posibilidades de compra que tiene Costa Rica. Iremos terminando esto probablemente por ahí de octubre de este año, de vacunar a la población. De manera que vamos a seguir con esta epidemia. Pero además de que vamos a seguir con esta epidemia este año, que vamos a tener que seguir teniendo cuidado de no sobrepasar la capacidad de nuestro sistema hospitalario, lo cual se vuelve cada vez más riesgoso ante las nuevas cepas que se han desarrollado en Sudáfrica, en Reino Unido, parece que también en Brasil, ¿vio? Y que ahora vienen y son mucho más contagiosas. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en el campo de la salud vamos a tener cosas muy importantes, muy serias, que tienen que ver con la enfermedad y la vida de la gente durante este año. Pero además, todos sabemos que esta epidemia, esta pandemia, nos cogió, nos atacó cuando el país estaba en una condición débil. Habíamos empezado en el 2018 a atender problemas que debían haberse atendido muchos años antes en el sector fiscal. Veníamos con una tasa de crecimiento y fue una atención gradual la que se dio. Veníamos con una tasa de crecimiento muy lenta en los últimos años, muy lenta, cada vez más lenta a partir después del año 2015. Teníamos un nivel de desempleo altísimo, del 12% antes de la epidemia. La gran crisis de los 80, el desempleo llegó al 10%, estábamos en el 12% antes de la epidemia. Teníamos un nivel de informalidad que venía creciendo, acercándose al 50%, cuando en el pasado Costa Rica tenía una informalidad mucho menor que los otros países de América Latina. Tenemos una desigualdad creciente durante este siglo XXI. De
verdad que tenemos una serie de problemas muy serios. Los exámenes de PISA nos demostraban que nuestro sistema educativo no está generando las habilidades que necesitan nuestros jóvenes para competir con más éxito, con más beneficio para ellos y sus familias y para el país en el campo laboral con los de otros países, porque andamos entre año y medio y 2 años de atraso en las habilidades que se generan en los muchachos de 15 años, según esas pruebas de PISA. Entonces, tenemos una serie de problemas muy serios. La epidemia esta nos los agravó profundamente. Los niveles de pobreza que tenemos hoy día, tenemos muchos años de no tenerlos. Los niveles de desempleo, yo creo, nunca los hemos tenido, los que tenemos hoy día. En este momento, la desigualdad que hoy vivimos es muy alta comparada con las desigualdades que nunca han sido pequeñas, pero que eran mucho menores en el pasado en Costa Rica. Entonces tenemos problemas muy serios y este año hay que entrarles y resolverlos, y eso significa lograr un acuerdo entre el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, las fracciones legislativas, para encontrar un camino de consolidación fiscal, iniciar lo que se ha dado en llamar el gran reinicio, el gran cambio, la nueva modernidad que se tiene que establecer al salir de esta condición de vivir en la pandemia que hoy día tenemos, y que va a ser una modernidad, una normalidad distinta que la que queríamos. Claro, y usted está planteando, sí, don Miguel Ángel, disculpe, y usted está planteando una forma distinta de hacer política también, que son las coaliciones. Digo, distinta por lo menos aquí, que no estamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados a que ahí está el Partido Unidad Social Cristiana, ahí está Liberación Nacional, ahí está el PAC, y bueno, cada uno en su casa. Pero bueno, esta situación atípica llama a soluciones atípicas también. ¿Cómo cae, por ejemplo, en los partidos, en el seno de su partido, en el fondo de su partido, del Partido Unidad, la propuesta suya? Los costarricenses somos en general muy conservadores, nos cuesta mucho hacer cambios en las formas como venimos haciendo las cosas. Eso quiere decir que no es fácil hacer pensar en este cambio dentro de mi partido. Yo respeto mucho las cosas que han hecho los dirigentes actuales del partido. A partir de la elección del 14 y del 18 lograron, y en las elecciones municipales del 16 y del 18 lograron avances muy importantes, muy significativos. Para controlar el partido se fueron a un cambio en el partido en que pusieron un sistema de elección de las candidaturas a diputados provinciales, y eso le dio un aire importante al partido, y la participación de la gente que trabaja en los cantones y en las provincias es extraordinariamente importante en política, no se puede negar eso. Pero los partidos tienen que tener un equilibrio, un balance, se necesita una visión nacional, una visión de conjunto, algo que haga que el interés del partido represente la fusión de los intereses de muchos cientos de miles de ciudadanos para poder ganar una elección. Y entonces quiere decir intereses muy diversos de diversas zonas que se juntan en una visión, en una propuesta, en una estructura de poder interna del partido que responde a esa propuesta y que hace posible seguir adelante. El tema es que yo tengo la idea de que con esto que le decía de lo importante que es la situación de este año, y aunque todas las cosas se resuelvan de la mejor manera posible este año, el nuevo gobierno que entrará en el 22 al 26 se va a encontrar con una tarea muy difícil, muy apremiante. Las reformas que se hagan y que se aprueben este año van a tener que ejecutarse en el 22, 23, 24, 25, 26, 27. Es un proceso que va a durar muchos años, porque el desajuste ha sido muy grande. Y ese proceso que va a durar muchos años va a depender de lo que haga el próximo gobierno. Entonces, es fundamental pensar en que hayan alternativas para el electorado en las elecciones del año entrante que puedan llevarnos por un buen camino. Yo creo que la historia costarricense, si la vemos para atrás, nos demuestra que los partidos moderados, tolerantes, de centro derecha, que buscan los equilibrios entre Estado y mercado, entre justicia social y eficiencia económica, que buscan esos equilibrios, esas equiparaciones, esos términos medios, son los que en condiciones como estas son los que nos pueden hacer salir adelante y llegar bien a buen puerto y hacer que el gran reinicio del país después de la pandemia sea muy positivo, no solo para la gente que
tiene que seguir produciendo salir adelante, sino principalmente para la gente que se ha visto más afectada negativamente con el desempleo, con el empobrecimiento. Entonces, me parece que es una responsabilidad partidaria preparar las cosas internamente para llegar a esa solución. Usted con toda razón dice que esto de las coaliciones no es ya costumbre en Costa Rica, claro, porque en los 80s se forma el Partido Unidad Social Cristiana y quedan consolidados dos fuerzas políticas, y luego se forma el PAC, que aparecen otras fuerzas también emergentes, y entonces tenemos un panorama en el que no ha habido esas coaliciones. Pero como yo soy viejo, entonces yo me acuerdo de los años 50, y me acuerdo de los años 60, y me acuerdo de los años 70, y en ese tiempo la coalición era un instrumento muy utilizado. Con una coalición de hecho de partidos, llega don Mario Chandy a la presidencia en 1958. Con una coalición de partidos claramente establecida entre el Partido Republicano y la Unión Nacional, llega don José Joaquín Trejos a la presidencia. Con una coalición de 4 partidos, llega don Rodrigo Carazo a la presidencia. Vamos a las elecciones del 82 con una coalición, esa ya en las elecciones del 86, donde ya se puede ir el Partido Unidad como un partido establecido. Pero en el pasado ese fue un mecanismo que se usó para lograr reunir grupos de pensamiento que se pongan de acuerdo en una forma de gobierno, en unas líneas principales centrales de acción con las que están comprometidos todos los partidos, y que se unen no para ganar unas elecciones, se unen para llevar adelante una determinada tarea de gobierno. Pero el ambiente dentro de los partidarios del PUSC ha habido de todo, me imagino. Algunos que no les suena tan mal y a otros que les suena a que no, porque tendrán sus propios intereses partidarios. Así es, y así es lógico que así sea. Y las cosas se resolverán de la manera normal y pacífica y amigable. Somos amigos, somos compañeros, podemos tener distintos puntos de vista, pero yo respeto profundamente a los que piensan de una manera distinta. No me creo dueño de la razón. Tengo, gracias a Dios, la suficiente edad para haber aprendido que uno puede equivocarse y se equivoca con cierta frecuencia, que todos lo hacemos, y que vislumbrar el futuro y pensar cuáles son las mejores soluciones del futuro no es tarea fácil, que uno puede estar equivocado, pero yo creo que lo que yo estoy planteando lo estoy planteando con mucho respeto, lo estoy planteando después de pensarlo por muchísimo tiempo, de estar analizando la situación del país y la situación de mi partido, y buscando en primer lugar el bien del país y en segundo lugar el bien de mi partido. Don Miguel Ángel, ustedes tienen asamblea nacional, ustedes tienen una asamblea partidaria ahora en febrero. Ha sido, entiendo yo que el comité ejecutivo ha decidido en esta semana convocar a una asamblea nacional para el 7 de febrero y que están haciendo los preparativos para eso. Hoy yo me dirigí al comité ejecutivo solicitándole 3 cosas. Solicitándole, uno, que me pudieran hacer el favor de incluir en la agenda de esas convocatorias los temas que a mí me han estado preocupando, los temas de unas reformas a los estatutos en relación a la forma de elegir diputados, los temas relacionados con llevar adelante este proceso de que el partido asuma una posición de liderazgo en convocar a una coalición nacional, y que se abra también a la discusión de algunos de los temas nacionales para que el partido tome posiciones sobre algunos de los temas nacionales. Me preocupa en esa asamblea, que se va a hacer presencialmente, de lo que entiendo, que las reglas de salida, que entiendo perfectamente bien que tienen que aplicar, están diciendo que no puede durar más de 2 horas, lo cual hace que si se dura más de 2 horas tiene que interrumpirse, hacerse unos procesos de limpieza y volverse a restablecer. Mi experiencia de muchos años en asambleas de partidos es que es muy difícil, si eso se da, que se cae el quórum para la segunda reunión. Entonces, ciertamente me preocupa que los temas son muy importantes, que estoy convencido que hay otros temas importantes que el partido quiere ver, y me preocupa, y por eso también le he pedido al comité ejecutivo
respetuosamente que ojalá estos temas se coloquen en la primera parte de la agenda porque se puedan discutir. Y con otros partidos, don Miguel Ángel, o con miembros de otros partidos, ¿ha conversado usted acerca de esta iniciativa de formar una coalición? No formalmente con ninguno, porque no tengo la representatividad del partido. Yo lo que estoy proponiendo es que el partido nombre voy a estar proponiendo que el partido nombre una comisión que tenga los poderes para llevar eso adelante. Yo no me atrevo a asumir esa posición porque no la tengo, no me corresponde, no tengo poderes para hacer esa tarea. Don Miguel Ángel, si esto no se da, ¿usted teme que ni la Unidad Social Cristiana ni Liberación tengan la cantidad de votos para llegar al 2022? Ciertamente considero que hay dos riesgos importantes en las elecciones del 22 si no se da un proceso como este. Y los dos riesgos son, por un lado, el que más me asusta y más me preocupa viendo la experiencia venezolana que yo he seguido tan de cerca, que me duele tanto lo que el país potencialmente más rico del continente es hoy día el segundo más pobre del continente. Han logrado el milagro de sin una guerra empobrecerse de esa manera. Me preocupa muchísimo ese camino que es el camino de los populismos. Y son populismos que en ese caso Venezuela es de izquierda, pero populismos de derecha. Y esos populismos de derecha son igualmente muy peligrosos. Veamos lo que acaba de pasar en Estados Unidos recientemente con el ataque al Capitolio, a la sede del poder legislativo de ese país. Claro, llegó un populista y prometió el cielo y la tierra, porque el caldo de cultivo es que la falta de liderazgo de parte del otro lado, de la acera de enfrente. Y además es que la gente, todos, yo por lo menos me considero que también tengo esas mismas tentaciones, esas mismas debilidades en la forma de uno de pensar y de tomar decisiones. A todos nos gustan las soluciones fáciles. Si nos dicen, no, mira, esto se puede arreglar sin mayor esfuerzo, eso nos parece muy bien. Entonces, hay una cosa que dicen que los gringos tienen un dicho que es wishful thinking. Uno piensa lo que quiere. O sea, uno quiere que las cosas sean como uno quiere que sean. Y las piensa que son así, aunque no sean así. Entonces, si llega alguien y le dice a la gente, mire, ¿qué es esa cosa de que ustedes van a tener que reducir el gasto público? No, ¿qué es esa cosa de que ustedes van a tener que meterse en un arreglo con el fondo? No, ¿qué es esa cosa de que ustedes van a tener que buscar cómo pagar la deuda externa del país? No, eso, nada de eso tiene sentido. Eso son cosas complicadas, les están enredando la vida. Esos son unos malos que quieren sacarles a ustedes los recursos. Yo les voy a arreglar eso sin nada de eso, porque yo soy bueno. ¿Sabe que yo sí soy bueno? Los otros son malos. Yo sí soy bueno, y como yo soy bueno, yo soy amigo suyo, y estoy contra esos malos, vamos a actuar juntos y vamos a resolver de una manera muy sencilla. Eso es cantos en los oídos de la gente. A todos nos encantaría esa solución. A todos nos encantaría esa solución. ¿Qué más quisiéramos que poder tener de todos sin hacer esfuerzo? Pues por supuesto que nos encantaría esa solución. Que eso pasó en Venezuela, eso pasó en los Estados Unidos y bueno, en el mismo Brasil y en muchísimos países ha pasado. Muchísimos países en Europa. Nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Así llegaron al poder el nazismo y el fascismo en Alemania y en Italia. Sí, no es solo en los países menos desarrollados en los que estas cosas ocurren en los países más cultos. Entonces es una cosa muy de la naturaleza humana. Yo creo que a veces no nos gusta reconocer nuestras limitaciones. Y ojo, en la campaña pasada, don Miguel Ángel, surgieron líderes también que nos prometieron el cielo y la tierra y bueno, de casi que quedaron en la segunda ronda, no quedaron porque surge un tema coyuntural, ¿verdad? Pero, por cierto, un tema que ahora no tendría por qué ser parte de la conversación pública, pero bueno, pasó en el 2018, no estamos hablando tan lejos. Sí, había estado pasando también, ¿se acuerda usted? En el 2014 con el Frente Amplio, que se estuvo por un tiempo en los primeros lugares de las posiciones. Entonces, sí, para hablar de la derecha y de la izquierda, ¿sí? Así es. Ciertamente a mí me parece que nosotros no somos inmunes a que podamos tener un resultado de ese tipo. Entonces, frente a eso me parece que hay que preocuparse. Pero tengo una segunda preocupación, a la cual usted ahora
me hizo indirectamente referencia. Y es lo que pasó en la elección pasada. Sí, vivimos un momento en el cual, evidentemente, los temas de la pobreza, del empobrecimiento de la clase media, del desempleo, son temas fundamentales a los que vamos a tener que dedicar todo el esfuerzo. Hay otros temas que las sociedades discutan y que son importantes, yo no les quito importancia. Son los temas sobre algunos valores, sobre algunas tradiciones, sobre algunas formas de relacionarnos los humanos unos con otros. Claro, el matrimonio igualitario, que fuera un poco lo que definió la conversación de las elecciones y de alguna forma el resultado. Y ahora podría ser el aborto y la eutanasia, el aborto en Argentina, la eutanasia en España. Claro. Entonces esos podrían ser los temas que pueden dividir el electorado. Esos son temas a los cuales las encuestas señalan que la mayoría de la gente en el país se opone. Pero hay un grupo que está a favor de esos temas y que es muy cohesionado, actúa junto, se fortalece. Entonces, en una elección con partidos muy divididos y débiles, puede llegar a una segunda ronda y volver a ganar. El PAC podría tener tres gobiernos seguidos, por ejemplo. Usted se me adelantó. Pero, don Miguel Ángel, ¿algún partido político ha tenido 3 gobiernos seguidos en la historia de nuestro país? Pues hasta donde yo me acuerdo, tal vez puede haber sido el partido republicano de don Ricardo y de algunos otros candidatos que pueden haber ganado, no sé si ganaron con don Ricardo, con don León Cortés y con el doctor Calderón Guardia, Partido Republicano. Uh-huh. Por eso hay que irnos a la primera mitad del siglo XX, y no estoy asegurándolo, creo, pensando, me parece que ese es el último caso que yo me acuerdo de un mismo partido en 3 elecciones, pero no estoy seguro que haya sido que esos 3 presidentes hayan ido por el Partido Republicano. Estoy casi seguro de que lo fue don Ricardo, casi seguro que lo fue el doctor Calderón, y estoy casi seguro que lo fue don León Cortés. Es que sí, parece que así fue, pero no puedo garantizarlo. Pero ciertamente después de los 40, no, eso no ha ocurrido. Pero puede ocurrir. Claro. Evidentemente. Y eso me parece a mí que son peligros que harían más difícil para los costarricenses enfrentar los graves problemas que tenemos hoy en día. Y esa es la razón de mi planteamiento respetuoso a mi partido, como miembro del partido, que es lo que me corresponde es hacer un planteamiento. ¿Cómo lo hago? Lo hago formalmente, dirigiéndome a los partidarios, dirigiéndome públicamente al país, para que esto sea algo que todos los partidarios y todas las personas que tienen inclinaciones por este tipo de posiciones políticas las puedan conocer y tomar posición ellos respecto a ellas. Y lo hago también formalmente frente a las autoridades del partido, con todo respeto, para tratar de ver si los órganos que toman estas decisiones, la Asamblea Nacional, la Asamblea General del partido, concuerda conmigo o no concuerda conmigo, con toda libertad y con todo respeto, con cariño. Claro, don Miguel Ángel, pero usted es economista, pero también es político y sabe que en esto de la política los egos son muy importantes, y de repente tanto en su partido como en Liberación pueden decir: no, yo no lo necesito, yo igual voy a ganar la elección sin ellos. Eso es muy posible. Eso es muy posible. Uh-huh. Evelyn, usted está dando en el clavo. Yo creo que usted no necesitaba haberme llamado a mí. No, claro que sí lo necesito, porque ha estado poniendo todos los puntos muy claros. No, pero yo necesito que usted los desarrolle, don Miguel, porque esta es la principal, con lo que usted se puede enfrentar, digamos, si usted ya nos aclaró que usted, don Miguel Ángel, no tiene ningún interés en un puesto político, eso era muy importante, pero sí abraza esa idea y yo creo entenderla. Pero bueno, se va a topar con ese argumento. No, yo creo que eso es algo que don Miguel está proponiendo porque la unidad no puede sola, que diga Liberación. O en su partido, no, yo creo que don Miguel está proponiendo eso porque él cree que no podemos solos. Yo creo que eso es una de las objeciones que puede existir, y yo creo que tenemos que analizarla y ver las encuestas y ver qué dicen las encuestas hoy día sobre nosotros. Y entonces uno, para tomar las decisiones racionalmente, lo que busca primero es la información,
Esto no es invento del siglo XXI. 2 siglos antes de Cristo, en el arte de la guerra, un gran estratega chino señaló que lo más importante para una guerra era conocer con qué se enfrentaba uno. Sí. O sea, saber los hechos. Sí. Se me fue el nombre del autor chino, se me fue de la cabeza en este momento. Pero el tema es... El libro es El arte de la guerra. El arte de la guerra. Ajá. Y ya le digo, es un libro de hace 23 siglos. Sí, sí. Pero lo que es muy importante es eso, es que para actuar racionalmente debemos partir de las realidades, debemos conocer los hechos. Entonces, si uno va a los hechos, ve las encuestas y ve que el Partido de Unidad tiene la adhesión de entre el 8 y el 10% de los costarricenses. Y si va a los resultados electorales, ve que en los años en que hemos participado en los últimos 2 procesos, no llegamos a estar entre los 2 finalistas. Y eso, a pesar de que hubo unas campañas que hicieron crecer muchísimo el partido con respecto a las campañas del 6 y del 10. Es más, se lo pongo así, don Miguel Ángel, si Rodolfo Pisa y Antonio Álvarez de Santi hubieran decidido esto, viendo cómo se desarrollaba la campaña, en estos momentos, don Rodolfo Pisa, en vez de haber sido parte de un gobierno PAC, hubiera sido otra su historia, ¿verdad? Pero terminó siendo parte de un gobierno PAC. Así es. Y don Antonio terminó viendo a ver si es candidato otra vez. Otra vez, ya no sé ni cuántas veces. ¿Sí? Realmente esto lo que nos demuestra es que ahí hay algunas consideraciones basadas en hechos. Uh-huh. Eso es una objeción. La otra objeción también es importante, es respetuosa. Yo participé en los años 90 con mucha fuerza en tratar de llevar lo más profundo a la democracia dentro del partido. Dentro de esas cosas hicimos cosas muy importantes. Se establecieron las cuotas de participación mínima de mujeres en las papeletas y en los órganos del partido, cuando no existían en el país. Fue el primer el partido y la primera legislación interna de un partido, porque nacional no había, que se dio en el país para después del Congreso Ideológico de 1995. Después fue copiada y ya fue llevada a la legislación nacional. Trabajamos en el partido y buscamos la elección de los diputados directamente por votación en los cantones, no a través del proceso de distritales, cantonales y asambleas provinciales, sino por votación directa, como se escoge el candidato a diputado al presidente. Bueno, uno cree que esas cosas van a resultar y nos dimos cuenta en la práctica de que eso tenía unos problemas muy serios, que le daban mucho poder al que tenía dinero para mover gente no del partido sin interés político a votar a cambio de alguna prebenda, y que eso hacía que se pudiera constituir en un problema muy serio, muy grave peligro para el partido seguir en ese proceso. Ese tipo de procesos deberían darse con militantes de larga trayectoria del partido, que son los que participan en los procesos y eligen directamente, pero abierto resultan en algo que, como las votaciones son muy bajas, las que se presentan en esos casos, entonces el que puede mover personas de distintas necesidades, abusando de esas necesidades de la gente, dándoles alguna cosita a cambio de esas necesidades, los lleva a votar y entonces no es una estructura que responde a los intereses, a la ideología, a los valores, a las posiciones, al programa del gobierno. Entonces, don Miguel Ángel, eso hace que ahora el proceso que se tiene actualmente, que yo respeto, y que, como digo, entiendo que se estableciera para el 14 y para el 18, para hacer la estructura de poderes del partido, hace que la selección de los candidatos a diputados se hace a nivel de las asambleas de provincia. Pero eso desmembra el partido, lo separa en 7 partidos, lo convierte en 7 feudos. Y entonces, para mucha gente dentro del partido, lo importante no es el programa nacional, no es la acción que se quiere hacer el gobierno, no es llegar al Ejecutivo. Se convierte en quiénes son los candidatos a diputados, y la lucha se convierte solo en una lucha por eso. Eso en el corto plazo no tiene mayor impacto negativo, pero cuando ya tiene 2 procesos y hoy iríamos para el tercero,
pues la gente empieza a ver que entonces el partido no tiene respuesta a los intereses nacionales y además se presenta lo que hemos estado viviendo. Y que yo respeto y quiero y tengo mucho cariño por los 9 diputados y diputadas que tenemos en el Congreso. Pero lo cierto es que han actuado con unas enormes divisiones entre ellos en casi todos los campos. En casi todos. Porque se ha perdido la visión de conjunto, la visión nacional. Y eso me preocupa mucho. Ahora bien, yo entiendo que me van a decir que lo que yo estoy tratando es descentralizar el poder y que lo que quiero es que haya dueños del partido. No. ¿Quién va a ser dueño del partido en este momento si no hay ningún liderazgo establecido con esa fuerza? Lo que se quiere es buscar que el candidato presidencial tenga alguna fuerza dentro de la fracción que llega, para lo cual debe tener al menos 3 personas que él pueda designar dentro de las candidaturas a diputados. Y la segunda, siempre que sea del partido, por supuesto, una coalición, si el que es candidato a presidente más del partido, pues no tendría chance de designar los candidatos del partido. Vámonos a una pausa, don Miguel Ángel, permítame una pausa. Nuestros radioescuchas son tan cultos que nos acaban de mandar el nombre del autor del libro. El arte de la guerra es Sun Tzu. Vamos a ver, el arte de la guerra es de Sun Tzu. Ajá. Bueno, me han puesto 2 nombres, pero por ahí va el asunto. Sun Tzu. Muchas gracias. Sun Tzu, muchas gracias por darnos el nombre del autor. Vamos a buscarlo, el arte de la guerra de Sun Tzu. Ok, vamos a una pausa. Don Miguel, no se nos vaya, son las 3:43. No, aquí estoy okay, muy contento de estar con usted. Igualmente. Vamos a una pausa y ya regresamos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por 3 Razones. Ya volvemos. El audio, las redes sociales, noticias, la radio salió de la radio. Sin antena, 100% digital. Descarga gratis la aplicación de Radio 2, Columbia Estéreo, 95.5 Jazz, Columbia Deportiva y Radio Columbia. A un toque de tu pantalla, más aplicados que nunca. Desde este mes de enero, tercera edición de Noticias Columbia a las 5 de la tarde. Todo el acontecer nacional e internacional. Los periodistas, las voces, las noticias. En la tercera edición de Noticias Columbia, 5 de la tarde. Noticias Columbia, con un país en sintonía. Seguimos por 3 razones. En Colombia. Por 3 razones. 3:44, Sun Tzu. Ya don Miguel Ángel me lo aclaró. También Alberto de Redes me lo aclaró. Y varios estimados oyentes, a todos muchas gracias. Sun Tzu, el arte de la guerra. Don Miguel Ángel, hablando de la campaña pasada, Fabricio Alvarado de Nueva República postula su nombre y ya se escuchan también candidatos de Liberación Nacional, de la Unidad ninguno. ¿Qué opinión le merece estas tempranas demostraciones de interés por sentarse en la silla presidencial, que no será nada fácil, por cierto? En la Unidad sí hay ya suenan. Roberto Suñol, disculpe usted, Roberto Suñol. Pedro Muñoz. Sí, por lo menos estos 2 compañeros suenan dentro del partido y han estado diciendo que sí, que tienen interés y han estado hablando con dirigentes. Muy bien, eso es es muy importante que haya gente que quiera someterse a esto. La gente cree que la presidencia es un lecho de rosas, no es ningún lecho de rosas. Y esta en particular no terrible. Lo será. Y esta va a ser muy dura, muy dura, pero siempre es dura, porque la responsabilidad de dirigir el país es muy dura, muy dura. Yo siempre me acuerdo de un gran político humanista venezolano, Aristides Calvani, que decía, gobernar es muy difícil, gobernar en democracia es mucho más difícil. Uh-huh. Y yo le agrego, y gobernar en democracia, con pandemia, con desempleo, con empobrecimiento, con frustración política, uh-huh. Con aumento de la desigualdad, es dificilísimo. Uh-huh.
Claro que sí, sí, así lo será. Entonces, ¿el nombre de Fabricio Alvarado le sorprendió? ¿Le sorprenda que aspira 2 veces a la presidencia? Él quedó en la segunda ronda. No, realmente no es sorprendente porque realmente, como usted nos señala, que él quedó en la segunda ronda. O sea, es una persona que tuvo una carrera meteorítica, muy acelerada, muy de un crecimiento inmenso. Y entonces, claro que demostró que tiene un poder de convocatoria importante. Es una posición importante. Yo sí considero que es muy difícil que una fuerza política que tiene una limitación en el atractivo para los grupos con los que atrae, que no se amplía, difícilmente llega a ganar unas elecciones presidenciales en un país presidencialista. Son grupos que tienen mucha más fuerza en regímenes parlamentarios, donde constituyen un bloque parlamentario que puede negociar ya en el Parlamento la conformación de una coalición de gobierno dentro de un gobierno parlamentario. Pero que cuando son grupos de este tipo en una democracia presidencialista, es más difícil que puedan llegar al gobierno. Don Miguel, usted, yo sé que nombres no tiene, pero usted vislumbra en sus adentros una papeleta que le gustaría que fuera la que se presenta en las próximas elecciones. Sinceramente, yo creo que hay muchas personas muy capacitadas para hacer eso. Pero yo lo que sí estoy convencido, por mi experiencia personal, es que uno no puede gobernar por ser una persona muy campeona de ser presidente. Se necesita, para poder gobernar bien, tener un equipo con el que se ha trabajado, con el que se ha venido armando un programa de gobierno, con el que se tiene una compenetración de cómo hacer las cosas. Y por eso me parece tan importante ver la institucionalidad, ver las estructuras y ver entonces la posibilidad de trabajar en esa conformación de esa gran alternativa moderada de centro, de humanismo cristiano, que permita lograr un acuerdo adecuado con el cual se pueda ir adelante en formar una solución adecuada para el país. Sin embargo, habrá tiempo, porque, vamos a ver, para conformar ese equipo, tendrían ustedes de hacerse la coalición de 1 año. Ya estamos a un pasito de febrero y las elecciones son en febrero del 2022. A mí me tocó la suerte, el honor, el privilegio de trabajar en el gobierno de don José Joaquín Trejos. Don José Joaquín Trejos, no sé, fueron 7 meses, 8 meses antes de las elecciones, 7 meses antes de las elecciones, que quedó designado como candidato. Incluso anteriormente, don José Joaquín había estado promoviendo un acuerdo entre partidos en favor de otra persona, del doctor Fernando Trejos Escalante, que después resultó que no podía ser el candidato porque tenía un impedimento porque no había renunciado a la directiva de la caja. Y entonces no tenía una limitación constitucional para aspirar a la presidencia. Y don José Joaquín fue capaz de formar en ese tiempo equipo de gobierno unido que trabajó muy fuertemente, muy cohesionado, de una manera con gran entusiasmo, ejemplo de gobierno para el país. De manera que sí, las cosas hay tiempo para hacerlas. Claro, lo que no estoy seguro que haya es la voluntad para hacerlas, pero tiempo hay. La voluntad, ya lo verá usted en la próxima asamblea de su partido, o pues si no hay tiempo para conversar de esto, posteriormente, ¿será? Yo creo que lo veremos en la próxima asamblea del partido. Si ya no se trata el tema, si ya no se llega a acuerdo en la próxima asamblea, pues sí, eso sí lo va haciendo cada vez más difícil que las cosas se pudieran realizar. Ya usted lo conversó con don Rafael Ángel Calderón, porque él también tiene la misma percepción suya. En el pasado, yo en estos días en que he estado con estas posiciones, planteando estas posiciones, no he hablado directamente con don Rafael Ángel. Por respeto a él y a mi partido, estoy actuando principalmente primero dentro de mi partido para ver si mi partido entra a actuar y a hablar con los otros grupos y organizaciones. Y yo no tengo representatividad, como le decía antes, para hacerlo a nombre del partido.
Pero en el pasado sí hemos conversado sobre estos temas y don Rafael Ángel también tiene la idea que me ha expresado de que es conveniente, de que es muy necesario conformar fuerzas de centro moderadas que puedan llegar a gobernar en las circunstancias difíciles que va a encontrar el país en el 2022. Vámonos a la cereza en el pastel. 2022. Sí, perdón. La cereza en el pastel, por 3 razones. Hemos conversado con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, también quien fuera ministro de Planificación, director del Banco Central, diputado, también presidente de la Asamblea Legislativa, acerca de muchos temas país. Yo siempre les pido a mis invitados, y ya don Miguel debe saber, poner la cereza en el pastel por algo relevante que hayamos conversado durante esta tarde por 3 razones. Su cereza en el pastel, don Miguel Ángel, ¿por qué la pone? Yo la pongo porque los costarricenses tomemos las decisiones sobre política muy racionalmente. Nuestros sentimientos son muy importantes y tenemos que tomarlos en cuenta. Nuestro corazoncito es muy importante. Pero en las circunstancias que tiene hoy el país, yo llamo a mis conciudadanos a que pensemos muy fríamente, con mucho análisis de las realidades en que vivimos, cuáles son las soluciones que más le convienen al país. Muy bien, muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Yo la pongo deseándoles un feliz fin de semana, que lo que vimos en Santa Cruz de Guanacaste no se repita, porque la pandemia no ha terminado. Por más cansados que estemos de vivir en esta situación de pandemia, la pandemia todavía lamentablemente está con nosotros, y como bien lo dijo mi invitado Miguel Ángel Rodríguez, estarán sus consecuencias por mucho más tiempo, sus consecuencias económicas, aun y cuando haya vacuna, aun y cuando ya estemos todos vacunados, todavía el remesón continuará y tenemos que mantener los cuidados pertinentes. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel, y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias, Evelyn, por invitarme a su lindo programa. Yo disfruto mucho conversar con usted y estar con sus oyentes en Colombia. Igualmente, don Miguel Ángel. Y muy buenas tardes a todos ustedes. Les recordamos que nuestra edición es a las 5 de la tarde en punto. A las 5 de la tarde tendremos más noticias y cada hora nuestros microinformativos. Que sigan disfrutando de una muy buena tarde. Por 3 razones. Finalizamos el programa de hoy con el análisis de la información con rostro humano. Por 3 razones. Escúchenos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Colombia. Síganos en las redes sociales de Noticias Colombia. Por 3 razones. Por 3 razones.